Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos. El municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Dirección de Desarrollo Humano, presentan para ustedes, en el marco del Día Internacional de la Educación, el foro virtual La transición de la enseñanza en la época de COVID-19. Se encuentran presentes la maestra Evelyn Sally Martínez Rasgado, directora de Desarrollo Humano, y como parte del equipo de la dirección están también la licenciada Gabriela Sánchez Morales, subdirectora de Educación, Ciencia y Tecnología, y el licenciado Jesús Alberto Bravo Vicente, jefe del Departamento de Espacios Educativos. Enseguida, nuestra directora nos ofrecerá unas palabras de bienvenida para nuestros invitados especiales de esta tarde y para todas las personas, todos los que nos acompañan en esta transmisión a través de la página oficial de Facebook del municipio de Oaxaca de Juárez. Adelante, directora. Muy buenas tardes a todas y a todos los que siguen esta transmisión a través de las redes sociales del municipio de Oaxaca de Juárez. Es muy grato para todo el equipo de la Dirección de Desarrollo Humano darles la bienvenida a esta charla titulada Transición de la enseñanza en la época COVID-19. A nombre del presidente municipal, Osvaldo García Jarquín, quien ha impulsado estas actividades a través de las diversas plataformas y a través de la Dirección de Desarrollo Humano, es muy grato para mí saludar a las personas e invitados especiales que tenemos esta tarde. Contamos con la valiosa participación del maestro Carlos Espíndola Pérez Guerrero. Muchísimas gracias, maestro, y de la licenciada Roxana Hernández Barradas, quienes nos van a compartir sus puntos de vista. Sabemos que la educación de calidad posibilita la construcción de nuevas realidades, de entornos donde la creatividad, el conocimiento, el saber y descubrimiento de talentos y habilidades sean la constante. Con la llegada del COVID-19, las diferencias en materia de acceso a la educación se hicieron más evidentes. Estamos viviendo un tiempo de cambios, de adaptaciones y evolución. El aula ha dejado de ser física para trasladarse a entornos virtuales. Los niños y las niñas ya no juegan en los patios escolares, su manera de comunicarse se ha transformado, sus interacciones ya no son tangibles como lo eran antes. Los maestros y las maestras han enfrentado retos de toda índole para dar una clase en línea, dar seguimiento a los contenidos temáticos, televisivos y comunicarse con los y las alumnas que no tienen acceso a internet o teléfono. Algunos padres y madres de familia han cambiado también su papel, su manera de evaluar el avance académico de sus hijos y de sus hijas. Ahora tienen la oportunidad, llamémosle así también, de acompañar y seguir directamente al trabajo del profesor o la profesora de un grupo. Ante todo, estos nuevos escenarios plantean muchos retos por superar para garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Sin duda, esta generación deberá trascender esta situación, construir un futuro más favorable para toda la sociedad. Las y los alumnos de hoy están en un aula, vida y entorno diferente al que estábamos acostumbradas y acostumbrados. Los retos para la educación son muchos, pero hay alternativas, creatividad y resiliencia. Es muy grato para nosotros este Día Internacional de la Educación, de alguna manera conmemorar a través de estas plataformas también este día tan importante para el papel que desempeña la educación para el logro de la paz y el desarrollo a nivel mundial. Esta administración municipal está comprometida con el derecho a la educación de las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes de Oaxaca de Juárez. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar, y vamos a escuchar a nuestros ponentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora. Pues voy a presentar a nuestros invitados especiales de esta tarde, comenzando con la licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, la licenciada Roxana Esther Hernández Barradas, diplomada en Comunicación Política por la Universidad Veracruzana, con diplomados en Investigaciones Filológicas de la UNAM, diplomada en Capacitación de Personal por el Instituto América de Jalapa, también diplomado en Formación de Instructores por la Secretaría de Educación de Veracruz, también como formadora de formadores por Iberbiblioteca. Ha cursado talleres de fomento de la lectura por la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, del Gobierno de Veracruz, de Oaxaca y de la plataforma digital, Avanza Lee. Es narradora oral independiente, cuentacuentos, promotora cultural y bibliotecaria.
es redactora en el Diario de Jalapa en Veracruz y a partir de 1991 desempeñó el cargo de directora de la Biblioteca Central Estatal de Jalapa, Veracruz, durante 5 años. En 1992 se incorporó al programa de bibliotecas públicas municipales de la Dirección General de Bibliotecas de Conaculta, ahora secretaria de Cultura, en que continúa. Colaboró con la Coordinación General de Bibliotecas y Centros de Información del Estado de Veracruz, haciendo trabajo de instalación, supervisión y operación de bibliotecas hasta la capacitación del personal también. Apoyó en la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Jalapa de 1991 a 1996, coordinando cursos sobre encuadernación y restauración de libros. Desde el año de 2007 colabora con la Coordinación Estatal de Bibliotecas de Oaxaca en todo lo relacionado con la capacitación del personal de nuevo ingreso, así como en fomento de la lectura. Imparte cursos a bibliotecarios, a padres de familia y docentes de primaria y secundaria sobre herramientas y estrategias para fomentar la lectura. Actualmente es bibliotecaria en la Biblioteca Pública Dr. Jorge Pérez Guerrero del municipio de Oaxaca de Juárez, atendiendo aspectos de fomento de la lectura y el uso de nuevas tecnologías, entre otras actividades. Pues ella es la licenciada Roxana, a quien le doy la más cordial bienvenida a este foro. Buenas tardes, licenciada Roxana. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, bienvenida. Muy bien, pues también tenemos como invitado, al licenciado Carlos Espíndola Pérez Guerrero. Es originario de la ciudad de Oaxaca, es licenciado en Economía por la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca y maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Asimismo, posee un diplomado en Historia y Cultura de México por la Universidad Panamericana. Actualmente es diplomante también en Historia de México por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el ámbito profesional es catedrático universitario desde hace 20 años. Ha sido rector de la Universidad José Vasconcelos y director general de Cultura del municipio de Oaxaca. Asimismo, candidato a cronista de la ciudad de Oaxaca. Desde el año 2000 publica una columna sobre música clásica en la revista Opción del ITAM y es miembro del ensamble vocal Escuela de Cantores de Antequera, especializado en canto gregoriano. Fue asesor de la Dirección General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, así como jefe del Departamento Editorial de la Seculta y jefe de la Oficina de Cultura del Instituto Estatal de la Juventud. Bienvenido, licenciado Carlos, esta tarde a nuestro foro sobre educación. Muchísimas gracias por la invitación y a sus órdenes. Muchas gracias. Muy bien, pues una vez ya presentados nuestros invitados, si están de acuerdo, ustedes dos, licenciada Roxana y licenciado Carlos, comenzamos en el orden en que los presenté e iniciaría con las preguntas que tenemos preparadas esta tarde la licenciada Roxana. ¿Están de acuerdo? Claro que sí. Totalmente. Perfecto. Muy bien, contamos con 5 minutos por la participación de cada uno de ustedes. Yo les iré orientando con el tiempo. Y la primera pregunta, licenciada Roxana, de esta tarde es: ¿qué retos ha presentado la educación tradicional a partir del inicio de esta pandemia? Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Es una pregunta muy interesante y tan amplia y complicada para poderla describir, porque ninguno estaba preparado para enfrentar una pandemia. Creo que cada casa es una realidad y todos nosotros la hemos vivido de diferente manera a pesar de vivir dentro del mismo municipio o dentro del mismo estado, ¿no? Hay realidades de una casa a otra y eso ha hecho que cada uno enfrente esta situación de la educación tradicional a lo que hoy a lo que nos estamos habituando, el estar frente a una pantalla, a un dispositivo y empezar a tomar clases. Ese creo que ha sido el primer reto, ¿no? Entender cómo vamos a resolver esta situación. Yo diría que otro reto es la disposición de la herramienta tecnológica, de la conectividad. Por otro lado, la falta de conocimiento del manejo de estas herramientas, porque finalmente todos los chicos, incluso nosotros como adultos, tuvimos en un momento dado que quedarnos en casa y tratar de empezar a resolver las tareas, los trabajos y las diferentes actividades que veníamos realizando.
Entonces, me parece que hablar de retos de la educación tradicional a la que ahora estamos llevando a cabo, hay una gran distancia, un enorme, un año ha sido, casi un año ha sido como aprender a gran velocidad cosas que de pronto no habíamos tenido ni siquiera en la mente. Yo trato de imaginar a lo largo de estos días, estaba tratando de imaginar a los papás trabajando, acompañando, haciendo, ayudando, apoyando a sus hijos a la realización de las tareas. Yo creo que cada rubro de estudiantes y de maestros ha tenido diferentes experiencias, porque de pronto pues ya no le puedo estar parándome o no me siento con la misma confianza de pararme y decir, oiga maestro, es que esto no lo entendí, o perderme aquí en mi cuaderno y quedarme con las dudas. Hay muchas cosas que han venido cambiando y yo creo que vamos a ir dándonos cuenta que nos hemos involucrado todos de diferente manera. Hoy hablaba con una mamá y me decía que a ella le ha gustado mucho este proceso porque ahora está más pendiente de las actividades de sus hijos, está más pendiente de sus tareas, pero también platicaba yo con un maestro y me decía, sí, dice, pero ahora yo estoy viendo que mi mayor reto es que el papá me entienda, que comprenda la tarea que estoy pidiendo para que al mismo tiempo la pueda hacer comprender a sus hijos. Dice, entonces ahí hay una situación que nos hace algo complicado de tratar de llevar a cabo los aprendizajes programados, planeados, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Los maestros han corrido contra el tiempo para entender el uso de las tecnologías, para tratar de crear y de formar sus propios videos, sus propios apoyos, sus recursos didácticos para poder trabajar con los chicos y con los papás. Estoy hablando básicamente de aquellos que son de preescolar, de primaria y secundaria. Asumimos que ya los de bachillerato pues ya caminan solos, ¿no? Aunque hay muchas cosas que tendríamos que tomar en cuenta. Entonces, creo que son varios los retos a los que nos hemos enfrentado todos y de diferente manera y de diferentes aspectos. Sí, sin duda, definitivamente. Adelante, licenciado Carlos. Muchísimas gracias. Sí, continuando con lo que ha mencionado la licenciada Roxana, me llamó la atención una frase que ella acaba de mencionar, que dice, estamos aprendiendo con gran velocidad pues prácticamente cómo adaptarnos a la nueva situación. Y sí, hasta marzo, todavía la primera quincena de marzo, teníamos un ritmo, ¿no? Llegabas, preparabas tu clase. De hecho, ahí en la universidad, donde un servidor da clases, pues hay un restaurante junto, te ibas al café, ¿no? Todo el tiempo del mundo para llegar al aula, ¿no? Te ibas para no tener prisas en la llegada. Y de repente, los primeros días, pues fue un poco de incredulidad. Muchos jóvenes decían son vacaciones, ¿no? Bueno, más coincidían con las de Semana Santa, entonces decían vacaciones adelantadas, decían, todos fueron felices. Suponíamos, o algo eso nos decían, que iba a ser solamente cosa de unas cuantas semanas. Entonces, bueno, pues, ¿cuánto puede ser de acá? Dije, no, pues, unas semanas, vamos. Y después, pues esas semanas se convirtieron en meses, ¿no? Y sigue, y el contabilizador sigue. Sí, es nuevo para todos, y coincido con la licenciada Roxana de que cada uno se ha ido adaptando de acuerdo a su realidad, situación. Los que nos hemos podido adaptar, hay otras personas que por desgracia no se han podido adaptar por la cuestión económica, también por las desigualdades que existen ya de mucho tiempo atrás. Entonces sí, es una reinvención prácticamente de nuestra realidad, al menos en lo que sucede en el aula, y un servidor pues detecta sobre estos 3 retos y una buena noticia al final. Los retos es la cuestión de la adaptabilidad, que nos estamos hablando. El otro reto sería la cuestión de la cobertura, y el tercer reto, cómo hacer para que
las desigualdades que existen digitales pues se vayan atenuando. O sea, sería la cuestión de cómo nos adaptamos, cómo vamos a cubrir esa infraestructura que se necesita y cómo vamos a atenuar las desigualdades que existen. La buena noticia es que de todo esto está saliendo innovación, están saliendo formas de dar la clase, de estar frente al aula, incluso del proceso de enseñanza-aprendizaje que ni sospechábamos hace justo un año. Voy a desarrollar muy brevemente esta idea, pero antes de que se me olvide, ya que tenemos a la licenciada Roxana, sí me gustaría preguntarle también en su actual actividad, que es la cuestión de las bibliotecas, cómo también las bibliotecas, en este caso la biblioteca municipal, se ha ido adaptando. Me gustaría muchísimo saber eso, porque realmente es heroico. De por sí el trabajo del bibliotecario es heroico. Ahora imagínense en condiciones totalmente adversas. Bueno, rapidísimo. Hay un año de distancia, casi un año de distancia ha habido adaptabilidad. Sí, en un sector, digamos, urbano, en un sector universitario, bien mencionó la licenciada Roxana, ahí digamos que no habría tanto problema. Pero me da la impresión que en términos de del registro de lo que está ocurriendo en la educación básica, en educación especial y en educación indígena, por ejemplo, creo que ahí nos exige como universitarios o como centros de investigación tener una mayor puntualidad de lo que pasa día a día, ¿sí? Porque probablemente hay unos sectores que se adaptaron muy bien, que me atrevo a decir que es el universitario, y hay otros que pues ahí van, porque no están registrados los alumnos que han desertado por necesidad, digo, porque no tienen los recursos o simplemente no tienen infraestructura, que era mi segundo elemento, el de la cobertura. Es decir, imaginemos una familia que tiene 6 hijos, por ejemplo, necesitaría 6 celulares, 6 labs o 6 tabletas. ¿Qué necesitaría? Y esa infraestructura, pues para muchos hogares es imposible, al menos en Oaxaca, donde tenemos todavía tasas de analfabetismo altas con respecto a la media nacional. Entonces, sí es un gran reto y que puede irse solucionando a partir del registro. Esto no quiere decir que no se haya intentado nada de parte de las autoridades, del magisterio y sobre todo de los padres de familia que heroicamente están sobrellevando esta situación. Y por último, la cuestión de la innovación es que sí se abre una oportunidad, se está aperturando una oportunidad que es, pues, vamos, casi multimedia la clase. Generalmente en vivo, pues platicabas y le decían, ¿han visto tal película? ¿Han visto estas gráficas? Y pues platicabas al aire, ¿no? Como pues, algún día yo la vi, ¿no? A ver si la compartimos en algún momento. Aquí prácticamente en línea, pues tienes la posibilidad, por ejemplo, en las clases de economía, de ver gráficas, documentales, etcétera, y eso también ha ayudado al interés de los alumnos. Normalmente en una clase presencial, pues era como en abstracto, ¿no? Como el profe dijo alguna vez que había una entrevista, ¿no? Ahora la puedes ir comentando de manera conjunta en línea. Digo, es interesante, creo que me quedo también con esa parte positiva porque creo que al final de todo esto va a ser un sistema presencial pero híbrido de alguna manera. Uno, porque va a haber como, vamos a quedar como ciscados un buen rato, voy o no voy a clase. Y segundo, porque creo que los alumnos, al menos en el ámbito universitario, pues han sido muy receptivos y les interesa esto de estar viendo las entrevistas, o películas, o en fin, elementos multimedia. Sí, en definitiva, estamos viviendo un momento histórico en la humanidad en general, pero principalmente para el escenario educativo, sin duda. Sin duda, en este momento, allá al paso de los meses, estamos descubriendo, como usted bien lo decía al final, que los retos que al principio nos obligaron a plantearnos un escenario totalmente digitalizado ha tenido sus ventajas, porque hemos aprendido precisamente el uso de plataformas para el aprendizaje que no utilizamos con tanta frecuencia, como tutoriales, videos, como bien comentaba usted, redes sociales, videollamadas, etcétera. Y sin duda esto va a dejar un aprendizaje que va a ser positivo. Y sobre esto vamos a continuar. La siguiente pregunta es,
el cómo se ha transformado y si se ha transformado el papel del docente en este escenario obligado de COVID-19, en esta emergencia sanitaria. Licenciada Roxana, adelante, por favor. Gracias, Heidi. Yo creo que el papel del docente se ha modificado muchísimo, muchísimo, porque antes solamente trabajaba en el aula con los chicos, tenía algún tipo de contacto a través de alguna plataforma, pero hoy definitivamente el maestro está cumpliendo muchísimas tareas. Yo recuerdo que los maestros de los pueblitos eran como la figura muy importante porque era un mediador con la comunidad en diferentes aspectos de lo que ocurría en la comunidad, no solamente con la educación de los chicos. Y creo que por ahí hay algo que se ha generado durante toda la pandemia o el tiempo que llevamos de pandemia, porque hoy nuevamente los maestros han tenido un mayor contacto con los papás, son los que envían las tareas las hojas de trabajo se las envían a los papás a través de WhatsApp, básicamente. Bueno, aparte se están enfrentando a cosas como, por un lado, trabajar en línea, ¿no? Cosas que no estaban habituados. Por otro lado, enviar estas tareas que les estaba yo comentando por WhatsApp y esperar de regreso como que lleguen en tiempo y forma esas tareas. Claro que se ha modificado, porque en el salón de clases, pues en el momento decía, aquí está, tareas, por favor, y se las pasaban en el momento. Hoy los maestros han tenido que ser bastante flexibles y por lo tanto han porque reciben tareas, trabajos, diferentes horarios y a veces a través de diferentes medios, a veces WhatsApp, a veces por correo electrónico, a veces les mandan ahí algunas imágenes, a veces fotografías, a veces textos. Entonces, claro que se ha tenido que modificar y ha modificado su forma también de impartir o de presentarse con su grupo. Ha tenido que aprender a ser todavía más flexible en pantalla, cuando parecía al principio que era lo más sencillo, ¿no? Pues callar, cierras por ahí desde tu control el sonido de los demás chicos cuando alguna distracción para el resto del grupo, pero está desarrollando otro tipo de tareas. Yo digo que se ha vuelto mucho más mediador con los chicos, los papás, con sus compañeros maestros, y han tenido que ir cambiando, ha tenido que recurrir a mayor gestión de aquellos recursos que proporciona. He visto, yo tengo un grupo de toda la familia, son profesores, son maestros, son catedráticos en diferentes niveles de educación y cada uno trabaja de diferente manera. Entonces, por ejemplo, aquellos familiares que son profesores de primaria me dicen es que hay ocasiones en que yo tengo que hablo con un papá y le digo, te voy a mandar la hoja de trabajo, y ese papá en la comunidad le proporciona al resto la información, porque no hay, no todos tienen el teléfono, no todos tienen los diferentes dispositivos y la conectividad de la que hablaba el maestro Espíndola, que ciertamente yo insisto mucho acerca de que nuestra realidad cambia de una casa a otra, ¿no? Porque uno viviendo aquí mismo en la ciudad de Oaxaca, uno no tiene la misma conectividad de una cuadra a otra. Yo misma aquí donde estoy me he quedado sin señal. Entonces, y eso ocurre en las diferentes colonias según en donde se ubiquen, y vamos con los niños que también no tienen no todos tienen el celular y hay que estárselos prestando por horarios en casa, ¿no? Y el maestro ha tenido que lidiar con eso. Por lo tanto, sí, ha tenido que modificar cómo su papel de solamente estar frente al grupo y dedicarse a planear sus clases o mejorarlas. Ahora tiene que considerar que papá o mamá la entiendan para que a su vez lo puedan explicar con sus hijos y cómo revisar. Ahorita lo que está haciendo el docente no está desarrollando o no está llevando a cabo la evaluación propiamente del aprendizaje. Está evaluando trabajos, tareas.
Eso a mí me parece que es un gran cambio para el maestro. ¿Cómo le va a hacer para evaluarlo? ¿Cómo va a evaluar ese aprendizaje? Realmente hay cosas que a veces hemos discutido en algunos grupos de esta naturaleza acerca de cuáles han sido los beneficios y los no beneficios de ahora vernos en las pantallas, ¿no? Yo les decía que todos nos hemos tenido que involucrar, afortunadamente muchísima gente en el uso de estas herramientas digitales, nos han ayudado muchísimo para aprender a navegar, para tratar de reconocer la información valiosa y de la que no lo es, pero también nos ha enseñado que mientras papá y mamá están en casa, pues nos pueden ayudar a que aprendan otro tipo de valores que son parte de esa formación de los chicos que a veces nosotros complementamos en el aula de otra manera, pero que es invaluable el trabajo que hace el papá y la mamá en casa, y que cuando llegan al aula, allí se reúnen todos esos datos, esa información y esos valores que nos ayudan a los profesores a poder hacer que los chicos comprendan mejor su entorno y puedan desarrollar todas esas habilidades que necesitan, pues, para crecer, para crear sus propios juicios, para poder valorar todo lo que tienen a su alrededor. Entonces, por supuesto que está modificado, se ha modificado por completo el papel del docente. Muchas gracias, licenciada Roxana. Adelante, licenciado Carlos. Sí, en efecto, el papel del docente es muy, muy distinto en un año, y si lo viéramos en un tiempo largo histórico, a ver, 2000 para acá ya sería ciencia ficción lo que ha pasado, pues en el año 2000 era un pizarrón para empezar con un GIS y un borrador, esa era tu herramienta. Entonces, pensar que 20, 21 años después estás en línea y con grupos, ¿no? Ya ves que se dan estas aulas virtuales, no solamente la tuya, sino estos como equipos que se hacen simultáneos, salas le llaman ahora, ¿no? Que es como si hubiera 4 o 5 clases al mismo tiempo, en fin, todo eso hace 20 años hubiera sonado muy, muy a ciencia ficción, pero es lo que tenemos hoy. Y por ende, las planificaciones, las planeaciones que te exigen para pues, desarrollar tu clase o cómo vas a dar tu clase, pues implica mucha imaginación de cómo vas a ir empleando la mayor cantidad de herramientas posible, porque si no se te van los alumnos. Uno de los grandes retos es cómo focalizar la atención del alumno en tu clase. Es decir, en clase presencial, si alguien ahí ves como que se está durmiendo, eso, pues ya te acercas y le pones la mano en el hombro, ¿no? Y ya se despierta, ¿no? Instintivamente. Pero en vivo muchas veces parece clases de espiritismo, pues, ¿no? Estás invocando gente, pues, y no sabes si están o no están. Entonces tienes que hacer todo lo posible para que no se te vayan, porque pues la atención se dispersa y pues imagínense, ahí están en su sala, se atraviesa el gato, o se está incendiando la casa del vecino, no sabemos, pues. Entonces 1000 cosas pueden pasar, y uno tiene que ver la forma también de que esté tan creativa tu clase como para que no se te distraigan tan fácil. Y hay algo que sí creo que en general hay un consenso entre los catedráticos, que es la empatía. La empatía, creo que ahora somos más empáticos. Normalmente pues, decías, no vino, y pues falta, ¿no? Una cosa de... creo que ahora hay más cercanía respecto a que pueden pasar muchas cosas, y también los chicos están pasando por situaciones difíciles en lo económico o simplemente lo que sucede en sus casas, ¿no? Con esto. Entonces, al menos en mi experiencia, pues creo que dentro de esa lejanía, como decía Alfonso Reyes, hay cercanía con respecto a comprender más al que está del otro lado de una pantalla, ahora ya ni siquiera en un aula común, sino dentro de una pantalla. Entonces, pues creo que nos ha hecho reflexionar sobre este papel. Ahora, sí, la cuestión de la autoridad en clase, creo que no se tiene que hacer merma y no se debe confundir algún caso extremo, que los hay, que hemos visto en las redes, que pues algunos maestros no se han podido adaptar y en sus nervios, o en fin, pues estallan, ¿no? En
en línea y pues hacen cosas que no deben. Y pues esto les cuesta, digamos. Pero también hay que ver que sí no se debe dejar de lado que quien prepara la clase, quien tiene unos estudios y quien está con una responsabilidad, porque es una responsabilidad, pues no deja de ser una autoridad y tampoco no debemos ser tan permisivos de decir, bueno, pues ahora a discreción las clases. Lo digo por lo siguiente, sí es uno mediador, sí es uno facilitador en términos tecnológicos, ¿no? Pero pues los maestros que uno admira son precisamente eso, son personas que, magíster viene de magis, que es más, o sea, es decir, es alguien que admiras, es alguien que tú le confías, o todos los papás también le confían que le dé un tipo de instrucción y valores, porque la educación, dice la Real Academia, no solamente es la instrucción, sino también los valores que se dan dentro del aula. Entonces, ahí sí me gustaría que en ese aspecto no fuera tan tajante de decir ahora los maestros nada más pues están para poner ejercicios, oír hora y media de participación, sino también al tener una responsabilidad, pues también conlleva que el alumno tenga ese respeto también, que es mutuo, claro, pero también no olvidar esa parte, porque actualmente les llaman nada más facilitadores, pues, y esa palabrita no me gusta mucho, digamos, en términos de lo que es la carrera docente, porque es una vocación. Vocación viene de vocare, que es llamar. Hay algo que te llama a hacer. Realmente, si te dijeran, está usted en el magisterio porque va a ser millonario, y eso no, pues estaría ahí con Elon Musk, en SpaceX, ahí lanzando cohetes y ganando millones, o en Amazon le llamaría besos, oye, y ahora que te invitan ahí para que compres acciones. No, realmente lo haces porque lo amas, porque te gusta hacerlo, y porque sabes que de esa camaradería, pues, da muchísimo gusto cuando ves un egresado o un exalumno que no solamente está aplicando un conocimiento que pues, tú hayas tenido y que pues gracias a ti lo logró, sino el espíritu de la clase, pues, ¿no? lo que ahí se enseña, esa como mística que debe existir en el aula. Entonces, creo que esa parte se debe reforzar, al contrario de quizá una educación utilitaria nada más. Eso no quiere decir que no se vea la cuestión laboral, desde luego es importante. Hay modelos como el dual, por ejemplo, que es esta idea de que una empresa trabaje con la institución educativa para que directamente salga con un empleo, pero siempre en este ambiente de que es algo muy importante. De hecho, la UNESCO por eso celebra este día, porque lo considera un derecho y además uno de los derechos más importantes que existan para cualquier ser humano. Sin duda. Y bueno, qué interesante, al escuchar la participación de la licenciada Roxana y del maestro Carlos, pues volviendo a este tiempo histórico en el que nos estamos viendo obligados, no solamente como docentes, no solamente a rediseñar una clase, sino lo que estamos escuchando es también rediseñar el papel y la actuación. Me refiero a la actuación en cuanto a actitud y conexión con sus alumnos de los docentes, ¿no? Al decir la licenciada Roxana, bueno, yo misma aquí no tengo la misma expresión que puede tener un vecino, precisamente por la capacidad que tengamos, por los paquetes que tengamos conectados en cada hogar, pues también la paciencia que nos debemos de tener unos y otros, cuando de pronto a media clase, cuando de pronto a media conferencia nos desconectamos, ¿no? Que son los retos en el uso de estas nuevas tecnologías, que si bien permiten eso que estamos haciendo en este momento, escucharnos, tener un diálogo, también de pronto tiene estos inconvenientes. Y como bien lo dice el maestro Carlos, esta reforzar la idea de que efectivamente el maestro, el docente, tiene también la gran responsabilidad de monitorear el estado anímico, el estado presencial de sus alumnos, ahora no de manera presencial, por medio digital, y poder motivarlos, poder ser un agente de motivación para que los alumnos tengan toda disposición a los aprendizajes. Y de esto vamos a hablar enseguida. La pregunta es, los cambios, ¿qué cambios han tenido tanto los alumnos como los padres de familia en este tiempo
tan complejo histórico de la educación digital en tiempos de COVID-19. Roxana, adelante. Es que hay muchas maneras de verlo y hay muchas situaciones y muchas circunstancias que nos han permitido darnos cuenta de cómo está influyendo. Algunos dirían que, pues, que los chicos están generando mucho estrés, algunos dirían que hay mayor acercamiento de los padres con los hijos en ese acompañamiento por realizar tareas. Hay ansiedad por esa falta de convivencia con los amigos, el solo hecho salir del entorno familiar genera esa ansiedad. Hay quienes han descubierto al navegar muchas cosas que son de su interés y les mantienen ocupados más tiempo, no solamente con las tareas o realizar los trabajos, sino mucho más tiempo. Algunos más, se han dado cuenta que hay Netflix, ¿no? Para entretenernos muchas horas más. Entonces, sí ha habido muchas formas de influir en los chicos. Hace poco yo me enteraba por una mamá, por ejemplo, de que una chica habló con ella y le dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo ya no quiero, o sea, estoy súper estresada, no puedo. Y la solución fue, pues tómate el año sabático, ¿no? Te saco de la escuela, descánsate, porque esta es una situación muy, muy difícil, y la chica no lo pudo afrontar, no de las tareas. Entonces, ¿cómo influyó en ella la pandemia? Pues sentirse como saturada con las cuestiones académicas, ¿no? Y bueno, lo resolvieron de esa manera. No sé si fue la mejor forma, pero bueno, de primera instancia esa fue la forma de... Pero sí ha estado influyendo de otras, pues de manera positiva o otras no tanto, ¿no? Algunos chicos, hay maestros, y lo han visto en las redes, que se han quejado porque los chicos todavía están con lagañas a la hora de atender una clase, están en pijama, o están desayunando, una serie de cosas, ¿no? Y hay otros que por lo contrario son como más prestos a estar atentos a sus actividades y desarrollarse. Creo que tiene que ver también con los espacios, ¿no? Hay espacios amplios en donde, a manera de broma, muchos hemos dicho, bueno, ahora esta semana me toca estar en la sala, esta en mi recámara y cosas así, como a manera de broma por el confinamiento, pero los chicos, si no tienen el espacio, pues también muestran mucha ansiedad, ¿no? Están habituados a salir con los amigos o disfrutar de esos ratos que tenían entre clase y clase cuando acudían a las escuelas. Entonces, ha influido de diferentes maneras, pero yo creo que la parte más positiva tal vez sea el hecho de que han desarrollado muchísimas habilidades tecnológicas que vale la pena decir que hay que estar muy acompañados para saber qué es lo que están haciendo, pero de que han desarrollado más habilidades de las que ya de por sí tenían, pues eso, creo que eso sería la parte como más interesante de lo que han venido haciendo y cómo han enseñado a los papás, ¿no? Yo al principio pues no manejaba estas plataformas, así que decía a mi hija de 15 años, oye, ¿me puedes ayudar? Ah, sí, ahorita ella en un 2x3 conectaba. Y hay chicos mucho más pequeños que ya lo hacen sin ningún problema y a nosotros nos costó trabajo, pero sí ha influido también en darse cuenta de nuestra fragilidad. A los chicos les llama mucho la atención. Hace unos días había una reunión de chicos y una de ellas dijo, yo no voy a ir a esa reunión, aunque todos estén cuidándose y todo, porque pues tengo que pensar en mis papás son mayores, ¿cómo voy a ir? ¿No? Entonces, por ejemplo, eso me parece muy importante, que ya por sí misma esta chica haya decidido, no voy, porque me estoy cuidando por mis papás. El valorar esa situación es sumamente importante, ¿no? También los que fueron y que ya nos íbamos, pero tenemos que usar cubrebocas, tenemos que, ya tiene días que aquí en nuestro lugar no ha habido no hay ningún síntoma, todos han estado bien, como pensando un poco en esos días que tienen que estar de cuarentena para poder encontrarse con alguien. Entonces creo que ha influido de diferentes maneras, pero hay cosas positivas y creo que esas son las que hay que rescatar. Hay que darles un seguimiento, un acompañamiento y me parece muy interesante porque dicen que de la
que a veces de la tragedia surge muchas cosas malas, pero también surgen muchas cosas muy buenas que los han hecho ser más creativos incluso a la hora de presentar sus propios trabajos, ¿no? Y eso lo hace muy, muy interesante. Es un fenómeno curioso. Muchas gracias, licenciada Roxana. Adelante, maestro Carlos. Gracias. Sí, la velocidad y el que existan ciertas cosas de un año para acá, pues al menos generacionalmente uno se sorprende. Bueno, que de un año para acá, de unos días para acá, con este tema que no es el que nos convoca, pero el tema de las redes sociales y la censura que hubo ahí, un tema político en parte ajeno a nosotros, que ya de retache vino a México, y que luego te dicen que resulta que hay sustituto de todas las redes que normalmente usamos, ¿no? Y entonces uno se queda, que también hay otras páginas de videos, de mensajería, ¿no? Y ya luego los alumnos te mandan, sí, profe, pueden mandar aquí, acá y acá y acá. Uno inocentemente que no sabía una de cada una, pues uno para mandar mensajes, uno para llamar por teléfono, y resulta que hay 20 de cada uno. Entonces, así están de despiertas las nuevas generaciones. Es decir, uno ponía sus gráficas en el pizarrón y ahí te pase uno al frente y te califique, y actualmente ellos mismos te van recomendando cómo hacer presentaciones, cómo se mueve del lado derecho, cómo vuela prácticamente la letra, ¿no? En fin, y eso a mí me ha resultado muy, muy grato con respecto a la que insospechadamente hasta uno como catedrático ha aprendido bastante, ¿no? Es decir, hace un año exactamente, lo normal, ¿no? Llegabas con tus libros, yo soy pues amigo de comprar los libros en físico todavía, y pues llegaba y decía, pues este es el libro y este es el que vamos a ver y este es el capítulo. Y ya los alumnos te dijeron, bienvenido al mundo del PDF, ¿no? Es decir, de la descarga, ¿no? Y yo decía, pero ni idea, pues, ¿no? Es decir, ahora resulta que todos esos están ahí en la red, ¿en qué momento lo subieron? Y bueno, ellos se mueven en ese mundo, y creo que se ha dado un buen equilibrio. Repito, quizá en el medio universitario ha sido más pacífico esa transición. Quizá no ha sido tanto con el sector básico, sobre todo en la realidad de Oaxaca, pues que en algunos lugares, pues sabemos, no están las condiciones como para esa situación. Lo que mencionaba decía Roxana respecto a la ansiedad, el estrés, sí, también ese es un reto para nosotros como catedráticos. A veces en las planeaciones dice casi leanse el Quijote y el derecho y al revés, ¿no? Y mañana un resumen o algo así, y después ya te pones a pensar, no, espérate, vamos a ver, porque tú no sabes si es una sola computadora, si están dedicados de tiempo completo, y también puede haber un hastío de parte de los chicos respecto a que no solamente es tu materia, pues, sino que pues tienen normalmente unas 3 o 4 en universidad al menos, y simultáneamente pues tienen que entregar pues ejercicios, tareas, en fin. Entonces hay que tener un equilibrio, porque no debemos permitir que la tecnología se vuelva nuestra meta, sino ahora es el medio que disponemos. La meta es que ellos, como bien se define en educación, ellos se desarrollen en su ser y también adquieran valores que van a implementar en sus relaciones con la sociedad. Entonces esa es la meta realmente de la educación. Este es un medio nuevo relativamente, digo, ya se usaba, pero no tan de manera extensa, y entonces dices, no, espérate, no es una competencia de a ver quién hace más tareas o a ver quién deja más ejercicios, ¿no? Sino que la meta sigue siendo la misma, cambió el medio, vamos a ver cómo nos vamos adaptando. Y quizá uno de estos medios adaptativos que pues uno ve resultado es la colaboración para hacer trabajos conjuntos. Es como un autorreto, ¿no? Es decir, bueno, pues yo también voy a hacer lo mismo que ellos, porque no me pueden decir, no, pues usted, profe, usted estaba ahí con su pizarrón y ahora nos viene a exigir que hagan una infografía, que un podcast, que un video y que un live como este. Espérenme. Entonces, pues también uno de poner retos, vamos a hacerlo juntos. Yo también me animo, asumo mi reto de estar en el mismo plano tecnológico. Ese es divertido, tiene su parte entretenida, es apasionante también, es nuevo, y a la vez tú generacionalmente pues les compartes
cosas que a lo mejor se olvidan con el exceso de tecnología. Estaba viendo un informe apenas sobre el tiempo que pasan los niños, por ejemplo, en las pantallas, y pues ha pasado de 3 horas diarias, que era más o menos el promedio antes de todo esto, a 7, 8 horas, ¿no? Que se me hace excesivo, pues aún con las clases, digo, ya un contabilizador de decir casi más de 1/3 de tu día te la pasas en la pantalla, yo creo que se tiene que equilibrar de alguna manera, ¿no? Y pues en la medida de lo posible, pues también darles espacios, incluso en la misma clase, para que tengan reflexión, porque quizá estamos acostumbrados a que en el medio digital todo es así de 2 más 2 y luego lo contestan, ¿no? Pégate, o sea, ya saben si hay una respuesta, pero razona, piensa el por qué, medita qué vas a decir. Me ha pasado con mis alumnos, luego contestan, pues, tranquilo, tomen su tiempo. Esta idea de la lentitud, del disfrutar lo que uno hace, de que sea fuego lento, el tener un conocimiento nuevo, es algo que creo que la anterior generación sí puede aportar, porque es algo que nos tocó mayoritariamente en décadas pasadas, todo más lento, todo con un ritmo más natural, no todo es velocidad. Hacerte medio te permite mucha velocidad, pero también hay que reflexionar sobre el qué y para qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Y por último, sí es probable que si no se detiene esto vertiginoso, pues entonces sí genera lo que se conoce como la sociedad del cansancio, es decir, pues gente que pues, se harta, ¿no? Y simplemente se bloquea. Y ya llega un momento en que pues, está frente a la pantalla y pues ya solo responde instintivamente a comandos, ¿no? Ya me toca la F, me toca la G. Y creo que esto es lo que como catedráticos nos obliga a que no lleguemos a ese punto, pues, de saturación del alumno, porque pues prácticamente a veces me da la impresión que cada día es igual que el anterior, ¿no? Entonces, hay que evitar esa rutina de alguna manera sobre todo con el diálogo constante que tienes con ellos, y repito, una educación donde ya estás participando con ellos, que te vean que también tú no solamente ordenas comandos de hagan, tachen, ¿no? Pongan, ¿no? Sino pues tú también seas empático y yo también lo voy a hacer, pues. Maestro Carlos, sin duda esto último me refiere, a mí me lleva a pensar en una educación sí digitalizada, pero sumamente humanizada. Esto no se debe de perder de vista definitivamente, porque efectivamente los especialistas están afirmando y asegurando que el uso de los medios digitales se adelantaron, el uso se adelantó 5 años en este corto tiempo. Entonces todos nos vimos en un reto en el que tanto alumnos como docentes sin duda nos tuvimos que involucrar. Y todo lo que ustedes comentan enriquece la idea de cómo no va a haber cambios en nuestros alumnos, en los padres de familia, con tantas horas frente a la pantalla, con tantas horas digitalizadas en nuestra vida cotidiana, y además de los retos de comenzar a aprender, que a eso me refiero yo con la educación más humanizada, comenzar a aprender a expresar cómo nos hacen sentir todos estos cambios para comenzar a comprendernos mejor de una manera empática. Ustedes ya mencionaron esta palabra tan importante. Y la empatía se construye a través del diálogo, pero un diálogo en el que tengamos la libertad, con mucho respeto, de expresar cómo nos hace sentir cada circunstancia, el no tener tal vez todos los medios que nos alcance para poder presentar un podcast, porque no estamos aprendiendo cómo hacerlo, y que el docente se esté involucrando en este proceso también de aprendizaje, como lo están haciendo a nuestros alumnos, es parte de esa empatía que estamos generando. Para ir cerrando, para cerrar, para concluir esta tarde en este diálogo tan interesante, la siguiente cuestión, el siguiente planteamiento que nos hacemos hoy es: ¿cuál es el impacto que espera en la educación en nuestro estado de Oaxaca en la era post-pandemia? Adelante, licenciada Roxana, por favor. Fíjate que cuando yo pensaba en cuál va a ser este impacto, realmente la verdad es que me puse a platicar, tuve algunas reuniones virtuales con amigos, con algunos papás, para decir, oye, ¿qué esperas, no? ¿Qué esperas? Y me llamó mucho la atención
la respuesta de un amigo mío que da clases a nivel de primaria y me decía, pues yo espero que al término de la pandemia, y cuando ya estemos, tengamos la oportunidad de estar en el aula, espero que los niños tengan ganas de trabajar. Y a mí me sorprendió mucho su respuesta, ¿cómo que tengan ganas de trabajar? Sí, en este momento están trabajando con el papá, pero de alguna manera la autoridad sigue siendo su papá. Claro, él se refería a trabajar, porque él trabaja en una comunidad, bueno, ni siquiera es una comunidad, es una colonia marginada, donde el único recurso es el teléfono celular. Entonces los papás reciben sus horas de trabajo a través del maestro y es el papá o la mamá quien se encarga de tratar de transmitir la información a los hijos para que estos hagan sus tareas y envíen sus tareas por el mismo medio. Pero me decía este amigo, dice, pues atienden a su papá, a su mamá, a quien la figura de autoridad sigue siendo papá y mamá, entonces yo estoy a un lado, entonces quiero ver que cuando lleguen después de más de un año, estemos en el aula, que yo tenga esa misma autoridad, porque entonces eso para mí es sumamente preocupante. Tengo un año de no verlos y los que van a llegar son nuevos, entonces eso para mí es empezar otra vez, ¿no? Empezar de ceros, dice, y ese sería para mí como la parte más complicada. Pero bueno, tal vez yo te podría decir que el impacto que espero es que esto que nos ha hecho reflexionar acerca de nuestra fragilidad, de lo que implica estar encerrados, de lo que implica no tener el acceso a las herramientas, a la conectividad o las limitaciones que todo esto nos ofrece por las mismas condiciones en las que estamos, nos permita tratar de, por un lado, de hacernos de esos instrumentos para poder estar conectados, informados, pero por el otro lado de encontrar el punto medio del que hablaba el maestro Espíndola, de tener ese equilibrio para seguir acompañando a los chicos, padres y maestros, y que podamos mantener y recuperar y restablecer esta parte del aprendizaje con los valores, de conjugar estos aspectos. Me parece que eso es quiero pensar que ese va a ser el gran impacto, aparte del desarrollo de las habilidades que ahora no solamente lo estamos viendo en los chicos, en los papás, ¿no? O sea, yo hablo mucho de los papás de los de preescolar y de primaria, porque son con los que he tenido mayor contacto y he escuchado sus hijas me llaman, me preguntan, oye, ¿cómo le puedo hacer para esto? Los mismos bibliotecarios me preguntan, los papás no pueden, entonces en el estado hay estos problemas de los que ya se había hablado de la falta de herramientas y de conectividad. Entonces, ¿cómo le hago? Y para mí ese va a ser el impacto más fuerte, que seamos capaces de poder acceder a estos medios, porque de aquí en adelante vamos a tener que vivir con estas cuestiones tecnológicas. No es que vayamos a dar un paso atrás. O sea, de aquí en adelante va a tener que ser muchas cosas en línea y también vamos a tener que involucrarnos e incorporar nuevamente lo presencial, ¿no? Entonces, el impacto que yo espero es que entendamos esa parte, que se espera que a lo mejor el aprendizaje, el desarrollo de todos los planes de trabajo escolares o académicos tal vez no lleguen al punto donde quisieran, donde se quisiera, o no lleguen al objetivo, pero que la parte de el hecho de que hayan estado un buen tiempo en casa, a lo mejor hayan sido reforzados para poder contribuir en esa otra parte y nos lleve a buscar ese equilibrio del que nos menciona el maestro Espíndola. Me parece que ese sería para mí el impacto, es lo que yo espero respecto de la educación, porque de que vamos a tener algún atraso, seguramente vamos a tener muchos atrasos en cuanto a los objetivos que haya en los diferentes planes de programa, seguramente, pero también quiero tener esa idea de que el que hayan estado tanto tiempo en casa haya permitido tener mejorado esa relación y esa convivencia familiar
que de pronto como que ya la habíamos tenido un poquito perdida, ¿no? Y creo que la pandemia nos ha dado esta oportunidad y muchos lo han aprovechado. Eso es lo que yo espero. Así es. Sí, gracias, licenciada Roxana. Sin duda, de nuevo, la palabra colaboración la hago presente en este diálogo, y también del maestro Espíndola lo que decía, la calma, el volver a un modo de vida un poco más lento, en el que nos permita poner atención a la forma en que vamos a continuar rediseñando este proceso educativo, precisamente para poder abordar toda situación que se presente post pandemia. Adelante, maestro Carlos. Sí, gracias. En esto último que se mencionó de la cuestión de los valores, un reto que tenemos como catedráticos es, bueno, en lo que mínimamente pueda uno influir de lo que es un valor concreto, que es el respeto, porque en las redes, sinceramente, ya nadie se respeta. Es decir, alguien pone hola y ya los que lo adoran le ponen 1000 corazones, y los que no lo quieren lo insultan. Entonces, ¿con qué facilidad insultamos al de junto? Eso es increíble. Y sí es una lucha diaria, digamos, en la escuela, de decir tranquilos, o sea, vamos, no porque las tendencias te digan que debe ser así, uno debe estar en esa marea de odio, digamos, dentro de las redes sociales. Es decir, si no estás de acuerdo con algo, pues lo expresas de manera respetuosa, simplemente lo ignoras. Pues, tampoco tienen que estarse peleando las 24 horas en redes, y también pues hay muchos ejercicios en clase que son así, hay que crear foros y que participen, pero tiene que ser uno enfático de que hasta para discernir pues hay reglas, pues, ¿no? No puede decir, mira, compañero, no estoy de acuerdo por tal y cual, ¿no? Está bien, pues, no hay necesidad de llegar al insulto desde el inicio, ¿no? Desde cómo me dirijo a las otras personas. Entonces, yo creo que ese es un reto muy grande, porque con la tecnología se ha magnificado. Por eso este filósofo Humberto Eco decía que había un gran peligro en las redes, porque ya cualquiera tenía el poder para insultar o opinar de temas que ni son los suyos, pues, y que se puede hacer hasta ley su opinión, que normalmente está, a veces ni siquiera es opinión, nada más es insultar gratis. Ves a una persona, no te cae bien y la insultas, pues nada más, sin control, sin ningún tipo de filtro. Entonces, sí, en el aula es un reto de que aguas, porque eso sí es el desliz absoluto de lo que como sociedad tengamos. En el caso específico de Oaxaca, yo vería la cuestión de que en la planeación a nivel desde autoridades o de política educativa, hasta nosotros como docentes, y pues ya tenemos bien lo ha dicho la licenciada Roxana, de los papás involucrados de tiempo completo, ¿sí? Digamos, hasta hace un año, pues era así como la bendición, la lonchera, y adentro de la escuela, y nos vemos en la salida. Ahora es prácticamente los papás pues están al lado, ¿no? Están escuchando, qué bueno que sea así, es decir, que se den cuenta qué les estamos enseñando, qué palabras utiliza el catedrático, que no se quiera pasar de listo, en fin, es decir, ahora sí hay transparencia total con respecto a lo que sucede en el aula virtual. Creo que eso es positivo, y qué bueno que los papás pues están bien, o sea, están allí enteraditos de todo lo que está pasando pues con su mayor interés, que son sus hijos. Entonces, qué bueno que así sea, y efectivamente cuando esto termine, en la parte sanitaria al menos, pues se va a quedar un modelo donde ya nos acostumbramos al exceso de transparencia. Entonces, seguramente pues habrá esta cuestión mixta de sesión 1, sesión 2. Y por lo mismo, en el caso de Oaxaca, pues sí se debe estar trabajando en varias cosas. Uno, el registro de las experiencias en todos los niveles posibles. Se ha mencionado aquí bien por la licenciada Roxana de que, vamos, uno cuenta la película a lo mejor de lo que vives, pues, pero desde luego hay simplemente en el municipio, de agencias, colonias, en fin, que cada uno tiene su forma en que ha salido adelante, y sería muy interesante si se registran esas experiencias y sobre todo que se compartan, ¿no? Porque ahorita sí no puedes decir, es que veo la realidad, no, pues si estoy en mi casa todo el día, es decir, la veo de una pantalla. Entonces hay muchos maestros que tienen ingenios de diversas formas, desde aquellos que dejan las fotocopias y nos vemos en 10 días, en fin, cada uno le hace como puede, y sería interesante pues que aprendamos también de esas experiencias, a raíz de que hay muchos colegas catedráticos que pues están haciendo su esfuerzo
de manera muy creativa, excesivamente creativa, y también como los papás han ido sorteando esta situación, para crear conciencia, pues, de que no digas, no entregaste, no, pues ya reprobado el otro año, ¿para qué? En fin, tú no sabes qué está pasando en ese hogar, o sea, tranquilo, hay que ver, hay que platicar. También la cuestión de la capacitación de los docentes, que sí incluye este tipo de cosas, no solamente en el plano de las habilidades digitales para la clase, sino en el psicológico. Es decir, porque ahora es cómo controlas a un grupo a través de una pantalla, ¿no? Alguien no puede decir, solo con mi presencia se intimida, o sea, no puedes decir eso, pues, ¿no? Pues, es un cuadrito el que está ahí, es decir, ahora tienes que hacer un manejo de participación y también cómo le haces con aquellos alumnos que estén en depresión o que estén pasando por una situación familiar compleja. Entonces eso es un trabajo extra, pero que también se agradece cuando en un caso la ha recibido felizmente, pero que esto sea extenso, de tener también estas capacitaciones de qué hago en esos, cómo reacciono o cómo motivo a mi grupo de que tampoco se me venga abajo emocionalmente, por ejemplo. Entonces el magisterio, pues sabemos en todos los niveles en Oaxaca es muy extenso y atiende diversos sectores que también en el caso de Oaxaca hay que mencionarlo. O sea, no, a lo mejor uno dice, educación universitaria, sí, pero también hay educación especial, también hay educación para igual, los niños que tienen exceso de IQ, los hiperactivos, también hay educación en el DIF, por ejemplo, también hay un modelo educativo para estos niños, para estos adolescentes. En fin, la UNESCO habla claramente de inclusión, ¿no? También, entonces, inclusión, quiero entender, es que hay ciertas desventajas de algunos infantes que bien se pueden, pues sí, que no se deben dejar de lado en aras a lo mejor de una planeación educativa que solo vea la generalidad de quienes disponen las herramientas digitales. La UNESCO es muy clara, pues que nadie se quede atrás. Entonces, en el caso de Oaxaca, pues a veces hablamos de, cuando tenemos el tema educativo, pues temas pues, políticos, sindicales, en fin, que existen, pero que simultáneamente hay miles de maestros que están haciendo su mejor esfuerzo y que están innovando, no de ahorita, digo, de muchísimas, desde siempre, que están ahí pues, incentivando la lectura, incentivando valores, en fin. Entonces es muy interesante cómo lo están haciendo ahora con tantas limitaciones en algunos casos donde ni siquiera hay luz, por ejemplo, ¿no? Entonces eso creo que nos ayudaría muchísimo a tener mayor conciencia y sobre todo a que nadie se quede atrás, que es la meta de este día precisamente, de la UNESCO, que establece este Día Internacional de la Educación. Así es, muchas gracias, maestra. Enseguida, pues para finalizar y despedirnos de este foro tan enriquecedor, interesante en el marco del Día Internacional de la Educación, le doy la palabra a nuestra directora, la maestra Evelyn Sales Martínez. Adelante, licenciada. Gracias, Heidi. Muchísimas gracias por esta charla en domingo en el marco del Día Internacional de la Educación, que como bien decía el maestro, pues tiene un fin, ¿no? Y esperemos esta pandemia nos deje muchas enseñanzas. Sin duda han surgido diversas palabras con las que yo me quedaría. Y bueno, primero que nada, reconocer la labor que realizan en estos momentos los profesionales de la educación. Sin duda, en todo el mundo esta pandemia vino a mover muchas cosas a las que no estábamos acostumbrados y acostumbradas, y tanto en temas de la salud, el reconocimiento a las médicas, a los médicos y a todo el personal de salud que está enfrentándola de otra manera, pues también reconocer el trabajo de todas las docentes, los docentes y todos los profesionales de la educación por esta labor titánica también, por esta entrega y por estas habilidades que han tenido que desarrollar en medio de esta crisis, el empeño, el esfuerzo y, bueno, las nuevas habilidades que han tenido que aprender con la tecnología, su disposición y, bueno, también la conciencia de las niñas, de los niños, de las juventudes, pues también haberse involucrado en estas nuevas plataformas a muy corta edad. Creo que ahora esta palabra también que mencionaba Heidi, empatía, ¿no? La hemos desarrollado más todos los seres humanos, todas las mamás, los papás, los cuidadores de las niñas y de los niños en casa, y creo que ahora valoramos también estos espacios físicos, las escuelas,
a los maestros, a las maestras y toda la labor que se realiza en torno a la educación en sus diversos niveles. Agradezco muchísimo al maestro Carlos Espíndola, un experto en el tema, a la licenciada Roxana Hernández también, que desde sus diferentes ámbitos nos presentan y nos abren este espacio, esta charla, para conocer pues sus sentimientos, su sentir y obviamente sus experiencias en torno a la educación. Gracias, sin duda abrimos un espacio para que muchas y muchos se sintieran identificados desde sus desde sus diversas profesiones y bueno, reconocerles mucho toda esta labor como un pequeño pues homenaje, maestro, yo todo mi reconocimiento y un aplauso muy grande para usted, asimismo también para la licenciada Roxana Hernández, que es parte del equipo del municipio de Oaxaca de Juárez, quien también se ha enfrentado pues a estos nuevos retos, reconocer también el trabajo de la Subdirección de Juventud, Deporte y Recreación, que dirige actualmente Gabriela Sánchez, y Espacios Educativos Jesús Bravo. Gracias, Heidi Fraguas, por tu gran labor también. Y pues me quedo con todo este cierre. No sé si hay alguna pregunta, Heidi, que alguna persona haya hecho, pues la podemos hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora. Pues reconocer la participación del señor Miguel en Facebook, que también comentó como espectador y escucha de esta más atentos, yo diría más involucrados, así como lo trata de decir el señor Miguel, como lo dijo él, lo manifestó, en el desarrollo de la adquisición de aprendizaje de sus hijos en el hogar, que esto también ya lo platicábamos con la licenciada Roxana y el maestro Carlos. Así es que efectivamente este es parte del sentir de quienes nos acompañaron esta tarde a través de la plataforma de Facebook, a quienes el municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Dirección de Desarrollo Humano, agradece su presencia el día de hoy en el marco internacional del Día Internacional de la Educación. Muchísimas gracias, esto es todo y